Sí, es correcto. Los niños solo van a imitar lo que usted y yo hacemos, ¿no? Que ellos, por eso queremos que estén allí, también para que ellos puedan después pasar directamente a su clase, pero el objetivo principal es eso, que los niños nos vean. Así que yo le animo a usted, como iglesia, le animamos a que usted pueda dar lo mejor al Señor primero, para que cuando los niños vean, nos vean a usted y a mí, ellos sepan que para alabar a Dios tenemos que levantar nuestras manos, para alabar a Dios tenemos que cantar, para alabar a Dios a veces tenemos que danzar, para alabar a Dios tenemos que hacerlo como el niño. Imagínense que el niño me ve a mí, molesta alabando a Dios. No, el niño va a ir. Entonces, tenemos que esta generación que sea una generación santa, sea una generación pura, y sea una generación que sepa, que sea una relación que adore a Dios. ¿Vale? Pero bueno, ustedes me preguntan. Así que esto es así, pero de una manera mucho más breve, para que los hermanos que todavía no llegan, ellos también puedan escuchar. ¿Ven? Sí, ya son acomodadita, acomodadita. Vamos entonces a escuchar la palabra. ¿En qué libro estamos estudiando? De niñas. Pero, ¿cuál fue el propósito de Nehemías? Perdón. Pero esta ahora no quiere Dios hablar de eso. El llamado. Ok. Hasta que no se pague eso. Entonces, pregúntale cada día cuál es tu llamado. Que eso que tú eres te va a ayudar y te va a cumplir tu propósito en el reino de Dios y también en esta nación. Cuando dice amén. Porque no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, ¿verdad? ¿Sí? Y muy pronto nos vamos. ¿Cuándo se van a ir con el Señor? Vamos a extrañar a los demás, ¿ah? A ver, por favor. Venga, aunque sea, por favor. Sí, hermano Lucio. Pronto, sí, pronto. Listo, bien. Pronto. Ya mi hermano Lucio, muy bien, vale la aclaración. Nuestro hermano Lucio está muy atento. Exacto. Así que todos tenemos que estar esperando a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Eh? Todos, porque Él viene pronto. Que prepárense para eso. Muy bien, ahora sí vamos a abrir nuestra Biblia ya en el libro de Nehemías y voy a llamar al pastor para que pueda compartir la palabra del Señor. Buenos días con todos, una vez más, que el Señor les bendiga en esta mañana, que el Señor sea glorificándose poderosamente en nuestras vidas, amén. Y estamos entrando en este tiempo de ya más calor, gracias a Dios, nos dan gracias al Señor por el fuego. Es un tiempo cuando tenemos frío, como digo, tenemos la opción de poder abrigarnos más. Pero cuando tenemos calor, bueno, todos los recursos para poder gracias, querido Dios. Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio del libro de Nehemías. Nos hemos quedado en el capítulo nos quedamos, el número, ¿se acuerdan? 7, ¿cierto? Y ahora vamos a entrar al 8. Pero antes de ello, yo quería mencionar algunas cosas de este capítulo 7, que tienen que ver específicamente con lo que Dios pone en el corazón de Nehemías. Mire el capítulo 7, en el versículo 5. Dice así:
Entonces dice, puso Dios en mi corazón. No sé cuántos de nosotros dejamos que Dios ponga en nuestro corazón su palabra. No sé cuántos de nosotros dejamos que Dios ponga en nuestro corazón su voluntad. Porque dice la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Entonces, si yo dejo cada día que Dios ponga en mi corazón su voluntad, su dirección, entonces se está completando uno de los milagros más grandes que existe en la tierra, que es que el cielo se conecte con la tierra, que el Padre se conecte con sus hijos en una sola esencia, que es el hecho de que nuestro corazón sea el corazón de Dios. Cuando dice la palabra que David hizo las cosas o caminó conforme el corazón de Dios. Y, a ver, toque su corazón. A veces a los jóvenes me preguntan, y digo, ¿cómo está tu corazón? ¿No? Y automáticamente su corazón comienza a latir más rápido. ¿No? Comienzan a pensar de repente, ¿con quién me casaré? Si esta será la voluntad de Dios. Y es porque el corazón es el primer órgano, o vamos a decir, el principal órgano. Si el corazón se paraliza o se detiene todo. Por eso cuando encontramos en Proverbios, y dice, por sobre toda cosa guardada, que dice, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque dice, del corazón comienza a fluir la vida. El corazón comienza a moverse la esencia de Dios. Entonces cuando dice, no, Dios puso en mi corazón, o fue, David dice, alguien conforme al corazón de Dios. ¿Sabe que Dios tiene corazón, hijo? ¿Ven? Pero esa es una de las formas que podemos entender a Dios. ¿Por qué? Porque en un momento dice, y el corazón de Dios se dobló por tanta maldad. ¿Sí sabe cómo se está doliendo en este tiempo el corazón de Dios por tanta muerte, por tanta injusticia y por tanto aquello que está pasando que no agrada el corazón de Dios? El corazón de Dios se entristece. Y es ahí donde podemos entender con Jesús. Dice que Jesús tuvo compasión al ver las multitudes que no tenían pastor. Entonces, si yo dejo que Dios ponga en mi corazón su voluntad, su esencia, lo que Él quiere hacer para mí, entonces este es un milagro. Es un milagro. ¿Por qué? Porque todos nosotros haríamos conforme a su corazón, pero muchas veces recurrimos a nuestra propia sabiduría, a nuestro propio entendimiento, a nuestra propia forma de entender y comprender las cosas. Pero qué bueno saber que podemos decir todos los días, Dios puso en mi corazón esta palabra. Dios puso en mi corazón la esencia de su voluntad. Dios puso en mi corazón alegría. Dios puso en mi corazón arrepentimiento. Dios puso en mi corazón que yo pudiese comprender su voluntad. ¿Cuánto decimos amén? Entonces todos los días yo puedo decir, Señor, pon en mi corazón, pon en mi corazón lo que tú quieres hacer.
Entonces Nehemías entendió, porque cuando ya no tenemos nada más que hacer, cuando nuestras fuerzas se acaban, cuando ya no tenemos argumentos, cuando ya nos hace falta en nuestra vida es solamente natural, en ese momento, cuando nos vaciamos completamente, cuando ya no tenemos fuerzas, es ahí donde el Señor comienza a actuar si le buscamos y le decimos, aquí está, por tu voluntad. Entonces Nehemías comprendió ello porque sabía que le tocaba otro tiempo más. No te niegues. El propósito del Señor era restaurar los muros físicos, los muros naturales, los muros que se podían ver. Esa era como una primera parte. Pero dentro de todo ello, lo que Dios quería restaurar era el corazón de una nación. Yo quiero decirte, y no te vayas a entender, pero si nos salen bien todas las cosas, nos sale bien, tenemos un buen trabajo, tenemos buenos estudios, tenemos solvencia económica, estabilidad financiera, tenemos, no sé, buenas relaciones, tenemos todo lo que nuestro corazón anhela, pero no tenemos una restauración profunda, espiritual de lo que Dios quiere hacer, nada tiene sentido, nada. Porque cuando tú te satisfaces emocionalmente por algo, por algún logro, y qué bueno que Dios nos bendiga, qué bueno que Dios nos dirija, pero al terminar ello, y falta lo más importante, nos sentimos vacíos, nos sentimos que algo más importante se necesita en nuestra vida. ¿Qué pregunta en esta? Señor, ¿cómo se sentido así? ¿Te sale bien todo? Pero cuando llega la noche, como decía el salmista, y como decía el sabio Salomón, no encuentro contentamiento. No soy feliz. Falta algo. Me falta algo. Me falta lo más importante. Es que Dios restaure profundamente esa vida espiritual. Porque, mire, el contexto de todo este pueblo, de todo lo que había pasado, fue que el pueblo de Israel fue llevado, ¿cuántos años fue llevado contigo? ¿Cuántos? 70 años. 70 años cautivo. Fue llevado. Y fueron expatriados, fueron llevados al exilio. 70 años. ¿Por qué fueron llevados cautivos? Estaban bien, hicieron todas las cosas, lograron al Señor. Entonces, no fueron llevados cautivos porque hicieron buenas cosas. El pecado de Israel fue que simplemente se olvidaron de Dios. Se olvidaron de su Señor, se olvidaron de honrarle, de darle en primer lugar, de darle su corazón. Y en ese momento, cuando ya el Señor, a pesar de que traía sus profetas, les hablaba y les decía, arrepiéntanse, vuelvan su corazón al Señor. Y esos 70 años fueron llevados justamente por la dureza de su corazón. Y porque comenzaron a adorar a otros dioses. Bueno, tengamos cuidado en nuestra vida. ¿A quién adoramos? ¿Al Señor o a nuestra propia vida? Podemos tener dioses. Nuestro Dios puede ser, por ejemplo, nuestro trabajo. Nuestro Dios puede ser nuestra familia. Nuestro Dios puede ser nuestros estudios. Todo aquello que ocupa el primer lugar a nuestro Señor. Y el Señor tuvo que llevar, o sea, tuvo que cumplir su palabra, porque cuando vemos el libro de Deuteronomio capítulo 28, dice, todas estas bendiciones te seguirán si tú me obedeces, si cumples con mi palabra. Pero también dice ahí, si me desobedeces, dice, todas estas bendiciones vendrán. Y aquí habla, claramente dice, tu pueblo será llevado cautivo. Israel, por más que el Señor le habló, endureció su corazón
Y esos 70 años fueron llevados cautivos, y porque esos 70 años también fueron, ver, de todas las enseñanzas que hemos dado, ¿quién me dice cómo fue esa situación que por qué se cumplieron esos 70 años que fueron llevados cautivos? Ahora, piense, trabaje su mente. Yo lo he predicado aquí, en este lugar, en una de estas mañanas. ¿De acuerdo? ¿De quién levanta su mano y dice, sí, pastor, puede con esto? Acá, y eso que no estoy ofreciendo nada. Cuando el trabajo se sobrevive, pero en este momento una señora, ¿cuál fue? Bajar un segundo de la vez. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo? Desobediencia, ya, pero específicamente, ¿cómo se llamó? Por esta es el producto. Pero ¿cuál es general? El producto, o sea, en un momento específico, o como que yo me levanto un día y digo, ¿cómo estás? Por ejemplo, querida Elisa de bendiciones para ti, ¿cómo van los estudios, querida Salomé? ¿Cómo te va en el trabajo, querida Yajaira? ¿Cómo te va la meta por internet? ¿Cómo te va en el diseño? O sea, yo pregunto y digo, o sea, ¿qué fue lo específico? Eso es general. Humillarse, arrepentirse. Eso es general. ¿Cuál fue lo específico? ¿Cuántos dicen de dónde? Una vez estaba escribiendo yo en el chat en esos años mozos que tenía 17 años y no sabía una respuesta y una joven me dijo, le falta Biblia. Te lo digo, no guardaron la palabra del Señor que le dijo, 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás de toda tu obra para que esa palabra venga a tu corazón. Y Hebreos lo dice así. Entren en el descanso del Señor. Entren en el descanso, en el reposo del Señor. Y Dios ahí hablará en tu corazón. ¿Sabes por qué a veces muchas veces no escuchamos al Señor? No es que no escuchamos que estamos haciendo muchas cosas. Y no le prestamos atención. No guardaron el séptimo año que Dios les dijo que debían guardar para que la tierra produzca su propio alimento. Y contablemente esos 70 años fueron todos esos años que no lo guardaron como el Señor dijo. Y ahí viene el famoso año sabático. Algunos dicen, no, estoy en mi año sabático. No trabajo, he dejado que la tierra reproduzca su renuevo espontáneamente. Se fue por eso. Bueno, a partir de ahora voy a hacer preguntas sin utilizar nada, porque creo que así es. Entonces, no le dieron al Señor. ¿Me está entendiendo, sí? Cuando ustedes pregunten, o sea, ¿qué es lo general? Arrepentimiento, dureza de corazón, en lo específico. ¿Me parece? Entonces, yo tenía que restaurar el corazón, o sea, volver el corazón de, como dice el profeta Malaquías, volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Entonces, por eso fue que no pudieron regresar de esa cautividad hasta que su corazón se volviera. Entonces, una vez que se volvió al Señor, quedaba la restauración espiritual, moral, la restauración como persona. Porque yo te digo, cuando tú haces las cosas del Señor, tú te sientes bien. Cuando haces la voluntad de Dios, hay una satisfacción en tu corazón. Porque no solamente es hacer lo que es bueno, porque
El Señor dijo, no, si tú haces lo que es bueno, ya está bien. Pero cuando tú comienzas a entender el corazón de tu Padre y tú comienzas a ver cada cosa como Él te ha puesto en tu corazón, es indiferente. Entonces vamos ahora al capítulo 8. Ya me falta poco. Y encontramos ahí, cuando el pueblo de Israel ya encuentra, o va, Nehemías organizando, mire, va organizando quiénes van a cantar, quiénes van a dirigir la alabanza, como acá tenemos el grupo de alabanza, músicos, quienes van a poder estar en su turno como los sacerdotes para ofrecer el sacrificio al Señor, y cada uno de ellos tenía que tener una pureza en su corazón. Por eso es que muchos sacerdotes, como vimos la semana pasada, no entraron en parte de ellos porque no se encontraban escritos dentro de la teología de los sacerdotes que debían ofrecer el turno que tenían para ofrecer ese servicio en la casa del Señor. Y dice el versículo 1, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Versículo 3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. No tenían esas dos palabras, entender y estar atento. Versículo 4. Y el escriba estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para él, y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Udías, Hilcías y Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasón, Casbarano, Zacarías y Mesulam. Todos 13 hombres hasta ahí. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, dice, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová y inclinados en tierra. Versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabecai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Penaya, dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Otra vez esa misma palabra, entender y estar atento. Versículo 8. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Miren, ¿cuántos de nosotros hemos llorado al leer la palabra del Señor? ¿Cuántos se han pasado de ti? Qué bueno, gracias al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos reído también cuando hemos leído la palabra del Señor? Amén. Claro, porque la palabra del Señor también produce gozo y alegría, ¿cierto? No me dan un codito que está a tu lado, no te ha pasado ninguna de estas dos cosas.
tiempo de que pase ella. Decía un pastor cuando una vez le hicieron una donación y le mandaron un cheque y él estaba frente a su computadora porque estaba orando con mucho tiempo, que necesitaba recursos para la iglesia, y dice él, que dice que tuvo un momento más quebrantado delante de un computador llorando porque Dios se había respondido su oración. Dice, tuvo el punto más glorioso. Pero también, cuando leemos la palabra, si la leemos con estas dos palabras que acabamos de leer que se han repetido, estar atentos y prestar atención. Eso es lo básico. Que tener, o sea, estar atento o tener entendimiento para ello. O sea, porque la palabra entendimiento es cuando tú buscas más allá. Por ejemplo, a mí me pasa algo que de repente le pasa a todos los demás, o le pasa a algunos. Es que cuando me habla alguien a mí, yo estoy luchando para tratar de entender el 100% lo que me dice. Porque yo muchas veces soy muy rápido, porque con el conocimiento que tengo, la información que tengo, los estudios que tengo, o sea, mi mente procesa eso rápidamente y yo ya tengo lo que estoy. Incluso me ha pasado cuando a veces he tenido que aconsejar a alguien, y cuando me ha contado la primera palabra ya, y mi mente modificó todo y me ha hecho su problema. Entonces, para escuchar, primero hay que prestar atención y estar atento. Tener entendimiento de las cosas. Porque cuando yo proceso eso en mi mente, o sea, por eso dice el Señor, ¿no? O sea, el Señor está delante de su santo templo, cae delante de él, dice, toda la tierra es un profeta. ¿Por qué? Porque cuando el Señor habla, o sea, yo tengo que escuchar, yo tengo que oír. Y lo que estaba pasando en este tiempo era algo específico durante mucho tiempo. Durante todos esos 70 años, el pueblo necesitaba primero prestar atención, estar atento y tener entendimiento para escuchar la palabra del Señor. Y eso es algo básico en nuestra vida. Por ejemplo, tú lees un libro una primera vez, la lees la segunda vez, tú te vas a dar cuenta que hay cosas que tú la primera vez no entendiste. Nos pasa en todo. Cuando ves una película cristiana, claro que sí, ¿no? Y una vez la primera vez, tú notas detalles, la segunda vez notas otros detalles. Y lo mismo pasa cuando tú te la palabra. Dios, si tú prestas atención, dice que Él te revelará lo escondido, lo profundo, lo que el ojo no vio ni visto yo, sino que Dios ha preparado para aquellos que crean. ¿Cuánto dicen amén a él? Este es un pueblo necesitado de escuchar y por eso es que Nehemías entiende este principio y comienza a trabajar con los sacerdotes, con los levitas. El escriba comienza a hablar la palabra para que el pueblo preste atención, esté atento y sobre todo tenga entendimiento. Tome su mente, por favor. En esta mañana, yo voy a recordar esta palabra. Sobre todo lo que el pastor predicó el domingo, no me voy a olvidar. Tengo que tener entendimiento. Usted sabe que para entender las cosas, dicen los estudiosos de este tema de poder memorizar y poder entender y poder tener conocimiento, es que la mayoría que escucha va a recordar un poco, pero los que escriben van a recordar mucho más. ¿Cómo está su cuaderno? Tome por favor al que está a su lado. ¿Dónde te cuaderno? Dice, ¿dónde escribe? No, pastor, que escribe en la casa de Nicolás, por ahí, sí, claro, disciplina. Así que, lapicerito, cuaderno, Biblia,
deben ser los más populares en los puntos de los domingos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué? Lo que vas a recordar más cuando escribes. Bien. Y la capitatura del Señor te está hablando. A que pase si yo vengo a la iglesia, porque el pastor, todos los domingos, trabaja, a que no te duermas. Trabaja, amigo. Yo estaba sentado como uno de ustedes hace muchos años, sentado escribiendo con mi pastor, escribía y predicaba. Y un día me dijo, ¿tú te vas a quedar con mi iglesia? Cuando yo me vaya, tú vas a ser el pastor. Porque yo creo que tuvo que escuchar la voz del Señor, pero también yo escribía todo lo que escuchaba, escribía. Tengo cuadernos y libros anotados de lo que escucho, porque todo cuesta. ¿Amén? Hemos terminado el culto. Vamos. Terminando. Entonces, tenía que haber ese deseo porque Dios te ama. Y por eso, mire que Edward no tenía un tremendo micrófono. Dice que con todos estos 13 que estaban ahí, que hemos leído la primera parte, comenzaron a caminar por todo alrededor del pueblo. ¿Cuántos serán? ¿Cuántos eran minutos? Terminando, piense, predicación de la semana pasada. ¿Cuántos eran? Dígame solamente en la cifra. 42.000. Lo digo que no me acuerdo. 42.000. Miren los 42.000. Y estaban con él, mientras leían, dice que esos 13 estaban en el norte, haciéndole que el pueblo entienda. Por eso es importante que tengan una célula. Tu líder ahí está. ¿Quiere ver? Tiene que escuchar la palabra, tiene que ir a su célula, tiene que tener entendimiento en su corazón, tiene que buscar al Señor, tiene que entender la dirección del Señor, tiene que dejar las redes sociales, tiene que poner en práctica lo que el Señor le ha dado, y así comenzaron alrededor para que entendiesen lo que el Señor quería hablar. Por eso Jesús, cuando estaba constantemente hablando de principios, mire, un día lo llevaba al monte, otro día lo llevaba al mar, otro día lo llevaba a un cerro. El pastor quiere hacer su señor en un cerro, y cuando va a dar se necesita, o sea, entender, y estaban ahí procurando hacer entender. ¿Qué me quita el entendimiento? Por eso yo creo en mi corazón, se lo digo con todo mi amor. Esta es mi vida, la palabra de Dios. Yo soy todo lo que dice que soy. Yo tengo todo lo que dice que tengo. Yo puedo ser todo lo que dice que puedo ser. Y cuando yo digo esta palabra, entra en entendimiento y dice que yo comienzo a hacer las cosas que Dios quiere para mi vida. Y por eso es que no se distraiga. Yo sé, pastor, tu Biblia, no, acá está mi celular, tengo mi Biblia en mi celular. Pero a veces, por ahí te entra un mensaje, no es el WhatsApp del diablo, pero te entra un mensaje, te entra algo, te entra todo, te entra una llamada. Entonces, de preferencia, trae tu Biblia. Es mi consejo, como pastor, guarde su celular, traiga su Biblia. Y si no tiene Biblia, entonces pídale al Señor, Señor, ayúdame a esforzarme, voy a trabajar, voy a tener mi Biblia. Porque cuando usted tiene una Biblia, entonces ya no tiene excusa.
de que Dios tiene que trabajar. Entonces, Nehemías, el escriba Esdras y todos los que estaban ahí haciendo entender al pueblo, le dicen, este es día santo, es día aceptable, es un día consagrado a Dios. Usted sabe que nosotros, por ejemplo, los que ministramos los domingos nos consagramos, ¿no? Tenemos 9:45 acá, orando, para poder ministrar al pueblo. Y si no, solamente ministramos con la fuerza. Y gracias al Señor, que esa fue la voz del Señor y todas la escucharon. Y todos los servidores están aquí desde temprano, 9:45, algunos sin tomar desayuno, algunos a veces con la carrera, son vientos. Están acá. El Señor es el primero, y tiene que demostrarse. Entonces, comienzan ellos. Así es el día santo, el día es un día consagrado, Señor. Día que está con el día consagrado. El día santo. El día enemigo. De consagrado, de reconciliado, de perdón a alguien. Con matemático, tenemos cada uno de primer mes, tenemos una cena. Guardado en mi corazón. Estoy haciendo su voluntad, es que el mundo enseña en mi corazón. Entonces, comienzan a entender el pueblo lo que tienen que hacer verdaderamente. Y en ese momento dice la palabra, volver conmigo. Ya con esto ya terminamos. Y dice, versículo 9 de la parte B, dice, dijeron a todo el pueblo, día santo, día es a Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras, beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es nuestro Señor, no os entristezcáis, porque dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué cantaba ese canto? El gozo que el Señor ha puesto en mí. ¿Qué cosa? Conmigo, la fuerza de mi vida. ¿No? No canto. El gozo que el Señor ha puesto en mí. Es la fuerza. No, el gozo. No, creo que sí, la mirada. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Vamos a cantar ese canto. Ahora vamos al entendimiento. ¿Dónde se produce el verdadero gozo? Dice la palabra que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. No estamos sentirnos mal por lo que yo he hecho, sino el arrepentimiento, como Jesús dijo, arrepentidos del reino. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa cambio. Yo le he preguntado varias veces y yo le pedí perdón a mi esposa. Perdóname por esto que hice. Perdón. Un día me dijo, no me pidas perdón. Cambia. Amén. Perdóname, Carmen. Tanto perdón. No hay arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, según esa palabra de lo que dice el Señor Jesús, arrepentido porque el reino significa cambio. Cambio. Y si no hay cambio, no pasa nada. Entonces, el pueblo tenía que entender que ese arrepentimiento iba a producir una tristeza, según Dios, un cambio. ¿Un cambio para qué? O sea, una santificación. Y la santificación como un producto significaba que también esa alegría iba a producir fuerza. O sea, quiere decir, en la medida que yo más me arrepiento y más cambio, soy más fuerte. Lo que no he escuchado. En la medida que más me arrepiento, mi vida es transformada en vida. Yo soy más fuerte, porque la fortaleza viene de este gozo que el Señor pone por cumplir su voluntad. Nuestra voluntad es el pueblo empieza
prestar atención y ese entendimiento. Le preguntan a veces a las personas, ¿por qué marchas? ¿Por qué quieres estos cambios? No hay argumentos firmes, muchas veces, no todas las veces. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vas a una serie? ¿Por qué estás sirviendo al Señor? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la esencia que produce todo esto? Cosa con un comercial, sábado 28, reunión de 3 millones, que es un 30 de la noche. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es ese motivo? Cuando yo entiendo verdaderamente, cuando yo tengo entendimiento, puedo saber que esta palabra produce. Cada vez que me acerco con un corazón humilde, quebrantado, Dios comienza a trabajar. Comienza a trabajar dentro de mí. Y ese producto se llama transformación, restauración, en mi casa, en mi vida. ¿Cuántos queremos que nuestra casa sea restaurada? ¿Cuántos queremos, como hablar los profesionales de esta semana, que el Señor Jesús sea el rey de toda nuestra casa? Que toda situación que está trayendo estorbo, falta de crecimiento sea quitada, el Señor sea glorificado. Jóvenes, casados, enamorados, amigos con propósito, hijos, padres. Tú quieres ser el rey. Jesús quiere ser el Señor de nuestra casa y de nuestra familia. Tenemos que tener humildad, estar atentos, prestar atención, tener entendimiento, levantar nuestro corazón, que produzca arrepentimiento para que ese arrepentimiento nos santifique y esa santidad traiga como una consecuencia el gozo del Señor, que lleve toda tristeza y trae fortaleza sobre nuestra alma. ¿Cuánto decimos? Gloria al Señor. Vamos a ser bien esta mañana.